Hablar de política internacional no es solamente hablar de tanques, el estrecho de Hormuz, claro, y una serie de generalmente hombres de alta edad, generalmente blancos, en una mesa decidiendo qué hacen con el mundo, ¿no? La política internacional es mucho más que eso. Y queríamos hablar con Fede, que trabaja desde hace mucho tiempo en relación a la cultura, para pensar un poco ese vínculo, ¿no?, entre geopolítica y cultura, que tiene mucho para decir también sobre la política, ¿no? ¿Por qué llamamos a esto la ingeniería del encanto? Porque no solamente es el despliegue de eso de tanques o una violencia concreta, sino que cuando hablamos también de geopolítica, hablamos de estos actores que tienen sus culturas, que tienen sus ideas, que tienen formas de entender y comprender y actuar sobre el mundo, que están interactuando. Y ahí es donde se mete la cultura, y un concepto que apareció en los 80s y que ahora es como una llavecita para hablar de un montón de cosas que están pasando. Tiene que ver con el poder blando, el soft power, y tiene que ver con eso, con la ingeniería del encanto. O sea, cómo hay cosas que transforman tu forma de entender el mundo, y eso te permite también aceptar ciertos contratos, ciertas formas, empezar a deslizar ciertos prejuicios, empezar a justamente comprender tu realidad, quizás no con las cosas que tenías de tu tradición y que vienen de otro lugar. Que me parece eso como tan interesante, porque hay un componente en el poder blando que es poder real. Porque uno piensa que, bueno, ¿qué te puede hacer una canción para cambiar el mundo? Y de repente tenés una industria que te mueve claro, dinero, que te frena o que te moviliza economías regionales, porque un grupo se mueve por el mundo. A mí me pasó con Taylor Swift cuando vino acá a Argentina, ahora está pasando con BTS. Claro. Entonces, ese tipo de formas de entender lo cultural ya no es solamente esa canción que reproducís. Empieza a tener otras dimensiones, otras capas, y lo interesante es cuando eso ya no es solamente una cuestión de que te gustó, sino que está motivado. Claro. Cuando hay gente detrás. Y además pienso, ¿no?, cómo se relaciona esto con un mundo mucho más interconectado, donde quizá anteriormente uno lo que tenía era, no sé, acceso a las mismas películas de Hollywood toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas donde las industrias culturales estaban de alguna manera muy hegemónicas en relación a no solamente las potencias, sino también nuestra propia historia, nuestro propio lugar en el mundo. ¿Qué pasa en un mundo mucho más interconectado? Lo que termina pasando con ese mundo más conectado es que tenés cosas que primero en un momento podrían ser inconcebibles. ¿Qué me pasó, por ejemplo, el año pasado? Había estadounidenses mostrando productos con letras árabes y estando orgullosos como si eso fuera producto de estatus. Le pasó a los perfumes árabes, claro, al chocolate Dubai. Entonces, ese tipo de cosas que parecen un meme, vos de repente parás 5 segundos y ves, a pensar, y decís, che, hay un yanqui de Arkansas, MAGA, que está diciendo que lo mejor que le ha pasado en este gobierno es comprarse un perfume árabe. ¿Qué pasó entre el 2001 y eso? ¿Qué pasó con la guerra contra el terror? ¿Entendés? Y entonces ahí es donde se pone jugoso. Porque ya no es solamente esos principios que en un momento puede decir uno, bueno, la xenofobia o políticas que tienen que ver específicamente con los productos culturales, sino cómo se empiezan a deslizar y nos pasan por enfrente. Porque también es que uno no es inmune a la propaganda. Por supuesto. Entonces vos de repente te enganchaste con un K-drama que tiene que ver con producciones de Corea del Sur, específica del Sur. Corea del Sur, además. Claro. De repente toda la movida que hubo con esto, el chocolate Dubai, influencers yendo a mostrar estilos de vida, futbolistas, a ese específico de un oriente muy armado, muy guionado casi. Claro. Y también empezar a preguntarnos solamente quiénes nos mandan sus estímulos, sino si tenemos la potencia para mandarlo, que eso me parece súper interesante. Tuvimos un papa
Claro, olvídate. La mayor injerencia en las mesas internacionales fue con el Papa Francisco. ¿Vos entendés? A mí eso me pasa con la cultura y el poder blando. Sí. Que ya de repente son estructuras mucho más sutiles, Claro. pero que te configuran la identidad y te configuran lo cotidiano. O sea, eso que haces en tu momento de ocio, eso que haces cuando pensás que no estás pensando, hay ideas que te están entrando en ese momento. Claro. Formas de amor romántico, formas de constitución familiares, formas de aspiración, formas de oficio. O sea, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Esas preguntas ya no se responden solamente con lo que en un momento decimos, bueno, no, los jóvenes quieren ser streamer y todo, que no sé si quieren ser streamer ahora. Es más, es una pregunta que me parece que es, ¿qué quieren los jóvenes ahora? ¿Qué están mirando? ¿A quiénes miran? ¿A quiénes idolatran? Porque antes nosotros teníamos un póster y ahí iba nuestro objeto de adoración. Eso era poder blando, o sea, habían canciones en inglés que nosotros ni siquiera sabíamos que tenían, que decían, pero configuraban nuestra identidad. Pasó con la cultura emo, pasó con las culturas anteriores, con el punk, y cómo se va mixturizando. Acá en Argentina, Iorio decía que no teníamos heavy metal, teníamos metal pesado. Y ese tipo de distinciones, de cosas que se empiezan a hilar mucho más fino, me parece que es lo interesante de este tipo de poder. Porque cuando te ingresa a vos una estructura que parece diferente o que tiene otros elementos de tradición, cuando se mezcla con tu tradición, ¿qué sale? Esa que entró se come a la tuya, Claro. la tuya logra mixturizarse, la tuya le pone una barrera, cosas que me parece que está interesante y es como un punto, el punto de partida justamente de esto de la ingeniería del encanto, o sea, ver qué cosas operan, cuáles son las formas que los dispositivos que se activan para que algo nos pase en lo cotidiano y nosotros entremos con un camión. Y además eso, me imagino yo que está como en constante movimiento, ¿no? Porque pensaba, bueno, venimos en este programa por la coyuntura, hablando mucho sobre la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Y una de las cosas que vimos es que cuando atacan a Irán, una de sus formas de responder fue atacando a, por ejemplo, bases estadounidenses en países del Golfo, ¿no? Y también, además, atacó otras instalaciones muy relevantes para estos países que vos recién decías, se venden como esta cosa de lujo, como Dubái, ¿no? Y de repente teníamos como a influencers en Dubái viviendo esa vida de lujo y sonaban las alarmas de que había como un ataque de drones posiblemente inminente y demás. Entonces, ¿cómo, me pregunto yo, cómo reconfigura esa idea que los países quieren ejercer de soft power en vínculo directo, ¿no? Con la coyuntura y con las cosas que pasan? Porque, como vos decías, nada es casual. O sea, el soft power también es una estrategia directa de los gobiernos. En el librito que estábamos mostrando, que es de donde sale, de Joseph Nia, tiene una frase que me parece como súper interesante y que cristaliza mucho esta idea, que es que lo que tiene el soft power que es que seduce, no se impone, seduce. Claro. Entonces vos para seducir tenés que tener herramientas o conocer a quién querés seducir, porque eso también no es que lanzas 200 likes y fueguitos en historias a ver cuál te engancha, sino que vos sabés, vos sabés a quién le vas a likear. En este caso, pienso también en quienes están jugando como ese juego de atención. Y tiene muchos actores, que eso también es lo interesante, porque cuando hablas de poderío militar, son como caras bastante conocidas, vos decís, bueno, este tiene tanto, este tiene tanto, este tiene tanto. Pero de repente las estrategias también son diferentes, porque China quizás no te saca, aunque sí, productos culturales, pero de repente todos compramos en Temu. Y hay una forma de entender lo chino que ya no es la del todos por 2 pesos del 2001. Entonces, en esto de cómo se configura y cómo cambia, me parece que también, bueno, se nos cayó esto porque está pasando lo de Hormuz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién estamos? ¿Y qué es lo que estamos mostrando? Porque en un momento pasó Qatar 2022, o sea, hace 4 años, tampoco tanto. Que eso también está todo tan conectado y tan rápido que los hechos que tienen un impacto cultural duran
momento, son los labubos. O sea, hay una labuización de las cosas que todos queremos como bueno. Buen concepto, registralo. Sí, no, pero ¿sabes cómo la cantidad de veces que hemos conversado de qué es un labubo en este momento? Porque claro, aparece... labub de sí que es, porque hay gente que claro, puede estar escuchando bien. que no. Los labubos fueron unos muñequitos medios peluches que empezaron incluso teniendo los famosos acá en Argentina. Sí, de hecho así entró, me parece. Bueno, y también quién trajo el chocolate de Dubái. Mismas personas, mismos actores, que eso también es súper interesante. Estos muñequitos, que primero creo que era Guandanara, después Tini, después de que Paul. Que los colgaban en sus carteras. Son unos muñecos que además tienen unas caras medio... Sí, son unos peluchitos que tienen cara de plástico, pero son como unos medios conejos con dientes, son medios... como medio malignos igual, medios malignos, medios cute también, medios tiernitos, pero lo que tenían es que son coleccionables, que eso es lo... Exactamente. O sea, había labús que eran más raros, otros que eran más comunes. Sí. Entonces de repente un peluche se convertía en estatus. Claro. Y es una sociedad esta que está buscando muchas cosas, sentido, identidad, pero hay en este momento una moneda que se trafica que es el estatus. Claro. Y me parece que contra eso están apareciendo movimientos de repente. ¿Por qué? Porque si a vos te empiezan a restringir ciertas libertades, como puede ser que te empiecen a bajar páginas piratas, hay toda una comunidad que se dedica o que accedía solamente por eso. Sí. Entonces ya no es estatus, es acceso. Claro. Y empieza también este juego de lo falso, lo falsificado, la imitación, un juego de máscaras, un juego de aparentar que soy, que no soy. Esto es más viejo igual, o sea, vos agarrás un libro del siglo XVI y este problema ya estaba. Pero en esto de los actores, cómo se cambian, qué modifican, creo que ahora una fuerte que puede tener ese sector de Medio Oriente, específicamente Dubái y los Emiratos, es empezar a mover ficciones. Porque si la realidad a vos no te conviene, o es lo que justamente está en este momento intervenido, volverán las novelas turcas. Y sí. Y esto lo digo ahora. Gran productor de telenovelas. Lo digo ahora y quizás en 2 semanas o 3 meses, porque también tenés como medio... hay como una ebullición de... Puede pasar... de repente todos están hablando de lo mismo. Claro. Y puede ser eso. De repente, no sé, Emiratos Árabes cerró con Netflix para transmitir algo. Y ahí está su narrativa, y ahí está su poder blando. Formas de entender el mundo, formas de construir esto, cotidianidad. Que eso es lo que a mí realmente es como, ¡fua, loco! ¿Cómo te construye cotidianidad? Claro. O sea, cómo es un elemento que convive con vos, cómo no es un elemento que te interrumpe, que no te hace sospechar, que no te levanta ninguna defensa. Convive, se mete en tu casa. Es un poco como la casa tomada de Cortázar. O sea, se te mete. Claro. Y si vos no cerrás puertas, lo tenés acá, al Tulabú tomando un mate con vos, ¿viste? Y además, me parece que hay que hacer alguna anotación en relación a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos fue un país que durante mucho tiempo le dio esa hegemonía. Sí, exactamente, sí, ¿no? Un país que le puso mucho a esta cuestión de construir esa hegemonía desde las industrias culturales, esa injerencia incluso. A uno le pasa, me parece a mí, hasta en cuestiones de... si una persona va a Estados Unidos y llega a Nueva York, va a sentir que una parte de sí conoce esa ciudad, ¿no? Porque estamos tan penetrados por las industrias culturales que nos han mostrado cómo es la vida allá, cómo son las ciudades, todo eso gota a gota, ¿no? Siempre ha sido así, Estados Unidos le ha dedicado mucho a eso, le ha dedicado mucho también incluso hasta a las becas, ¿no? A llevarnos a estudiantes de América Latina y muchos otros países para mirar el American Way of Life, ¿viste? De primera mano. Y sin embargo tenemos un Trump que de repente un poco rompe con esa tradición, que ya además no te habla de, vamos a ir a salvar a las mujeres iraníes de la teocracia, sino que lisa y llanamente te dice el petróleo. ¿Por qué lo sacamos a Maduro? El petróleo. O sea, el tipo te dice lisa y llanamente lo que busca, lo que quiere, y muchos dentro de Estados Unidos, de alguna manera, se quejan de que esa construcción de soft power, que se ha tardado tantísimos años, ahora está siendo un poco corrompida por el gobierno actual. ¿Lo ves así?
¿O te parece que Estados Unidos todavía, digamos, su lugar hegemónico en relación a las industrias culturales hace que, bueno, esta piedrita en el zapato que es Trump, mañana vaya a pasar otra cosa? Yo creo que le pasó a Estados Unidos fue que la globalización lo comió antes de que se diera cuenta de quién era. Pasa con, por ejemplo, producciones de, no sé, Marvel. ¿Quiénes la dirigen? ¿La dirigen estadounidenses o la dirigen directores indios, coreanos? Claro. Entonces, para mí, esa forma de entender ese soft power que se había construido estaba ya diluido antes de que entrara este regreso del MAGA. Por eso los nacionalismos, desde ese lado estadounidense, están también tan identificados territorialmente. Porque por el otro lado vos tenés pensemos en esta idea de lo que son los partidos demócratas o progresistas, que ya habían ingresado en ese sistema de soft power. Claro. Porque vos tenías de repente series que hablaban de inclusión trans, o que tenían personajes de narrativas mucho más queer, y incluso en lo que estaba pasando por abajo, que era lo under, también ya había... Era muy parecido lo que se conversaba en el main con el under. Bien. Y me parece que eso, yo te estoy hablando, habrá comenzado 2016, 2017. En pandemia, ahí creo que es cuando se empiezan a mezclar todas las cosas. Es como que hay un aceleracionismo de influencias culturales. Claro. Se empiezan a mezclar ideas, se empiezan a mezclar... Internet se vuelve realmente un lugar mucho más concreto de lo que se pensaba, porque antes Taringa era un nombre y ahora ya ese tipo de foros, hablamos mucho de qué cosas salen de 4chan, qué cosas salen de Reddit, son lugares concretos, por más que estén codificados en bytes, por más que vos no puedas tocar un foro, son lugares, o sea, vos los entendés como los conceptualizás como lugares. Nuestros ágoras. Exactamente. Entonces, vos, por más que vos tengas una cara visible, que puede ser Trump, es la cultura que rodea a Trump. ¿Cuál es? Pasa con The Boys, una serie de superhéroes que empezó a cambiar mucho porque sus creadores empezaron a tener miedo de que la entendieran mal. Y ahí también hay como qué cosas se modifican por estar tan consciente de que estás modificando las realidades. Claro. Y qué cosas siguen porque, bueno, artísticamente te lo demandan. Eso también son como a los que crean, a los que hacen cosas. Ya no es solamente una idea de izquierda o comunista o idealista, que tu canción cambia el mundo con la trova. De repente vos podés hacer un personaje que sea extremista y que mucha gente se siente identificado y cambiaste la realidad ahí. Sí, lo hemos visto, digo, incluso en nuestro propio país con toda la gestión de lo que fue el canal Paca Paca, por ejemplo, ¿no? Con Samba, con el otro día, bueno, porque uno a veces cuando uno no tiene hijes, ¿no? De repente pierde cierto contacto, pero el otro día me mostraron un dibujito que están pasando actualmente en la TV pública, donde, no sé, aparecía Marx, y era un fracasado, y uno de repente dice, pero eso ¿qué antes, cosas están circulando? Pero eso es interesante, no hacía falta que pasaran por la TV pública, ya lo pasaban por Facebook, ya era parte de TikTok. Eso es lo que me parece como también... Los canales. No dormirnos, porque uno piensa en los canales tradicionales que se siguen consumiendo, que tampoco han desaparecido, porque tampoco creo que es como... Sobre todo lo notas en realidades concretas. Acá en San Juan la radio se sigue escuchando, la gente sigue leyendo. Me parece que las realidades también son como muy concretas y específicas. Pero esas cosas ya estaban permeando. O sea, insisto, que lleguen estas estructuras de poder, tienen que haber un proceso de asimilación primero. Y se hace a través de la cultura. Claro. Esos discursos ya estaban circulando. No es que empiezan cuando llega Milei en el 2023. No es que le ponen la bandera, le ponen la cinta presidencial y a partir de ahí el país empieza a pensar de una forma mucho más individualista o con estos ideales que podrían representar el experimento que es el liberalismo o el narcocapitalismo de Milei. Ya venían, ya estaban, se cristalizan en esas figuras. En MAGA, con lo de Trump, me parece que también hay una respuesta justamente. Hay una hegemonía del discurso y hay gente que quiere frenar ese discurso. Y bueno, voy a poner al chabón que me dice
que va a ir a reventar países por petróleo. Porque yo quiero eso. Porque también no es que, se nos filtró. Hay mucha gente que está buscando que esos mensajes lleguen a otros lugares. Así que eso es como las primeras puntas para ver después caso por caso, porque eso también es lo interesante, a ver cuáles son las estrategias de China, cuáles son las estrategias de Corea del Sur, cuáles son las estrategias de Estados Unidos, cuáles han sido aparte, porque han tenido como diferentes, o al menos nosotros conocemos más. ¿Y qué pasa con los enemigos de esas propagandas? ¿Qué estaba pasando en Rusia con la música? ¿Qué estaba pasando en Rusia? ¿Qué cosas nos influenciaron? ¿Qué cosas se nos metieron? ¿Qué pasaba con, con Taiwán? Tenemos, lo bueno es que nos estás dando un buen panorama para dejar medio anclada ahí a la gente que se nos sume todos los jueves, porque ahora les hicimos un poquito una intro a qué es el soft power, qué es el poder blando, pero vamos a ir entrando después con casos específicos. Vamos a pasar desde el cine por los labubus, por el fútbol y el mundial, este año que tenemos. Muy importante ahí también el rol de Qatar en el soft power y el hecho de poder hacer un mundial cuando sucedió allá por el 2022. De todo eso vamos a estar hablando en esta columna con Fede Rodríguez. Te agradecemos un montón y bueno, ya nos dejás ahí la pauta. Si Dios quiere, si nos reencontramos aquí los jueves, cuando se puede, si no tenemos otro apocalipsis como el de ayer, ni nada de eso, lo tendremos aquí a Federico todos los jueves para charlar un poco de este lado B, esta cosa que está un poco por debajo de la superficie de lo que creemos que es la política internacional. Gracias, Fede, por acompañarnos. Y nos encontramos, como siempre, con más Conexión Global mañana, aquí por Radio Universidad y Sama TV.